Continuamos aquí en Unívoros y antes de seguir adelante en esta reflexión que hacemos aquí en Ecatepec, el programa se llama ni más ni menos que Ecatepec, Radiografía de la Violencia. Eso es lo que estamos intentando hacer. Estamos intentando desentrañar cuáles son los elementos que aquí en Ecatepec generan violencia. Obviamente, de ninguna manera pretendemos estigmatizar a Ecatepec, porque lo que se vive en Ecatepec también se vive en la Ciudad de México, o se vive en Tijuana, o se vive en Tlaxcala, lamentablemente se vive en muchos puntos del país. Vamos a escuchar este testimonio, esta entrevista que hemos realizado con ustedes y volvemos aquí a la reflexión con los compañeros estudiantes de aquí de Ecatepec. Primero decir que la violencia contra las mujeres tiene su origen en un sistema que ha promovido la desigualdad. Es decir, quienes privan de la vida a una mujer lo hacen porque pueden. Lo hacen porque no había leyes, porque no hay instituciones que funcionen, porque en realidad se considera que la violencia es algo normal o algo natural, porque hay quienes consideran que la vida de las mujeres, el cuerpo de las mujeres les pertenecen, porque consideran, diría la doctora Marcela Lagarde, que las mujeres son usables, desechables, maltratables. Ciudad Juárez es donde las organizaciones, donde las familias empiezan a documentar, a visibilizar la violencia que sufrían de forma extrema las mujeres, pero que a partir de Ciudad Juárez se comienzan a hacer otras investigaciones a lo largo del país y hoy identificamos otros lugares, ¿no? Como Ecatepec, como Chalco, eso en el Estado de México, pero también en San Luis Potosí, en Veracruz y en otras entidades federativas donde se han identificado esa violencia extrema y pues en el caso de la Ciudad de México que tampoco, digamos, está exenta de esa violencia que se está viviendo. En realidad, cualquier mujer puede ser víctima de violencia. Por ponerte un ejemplo, en el país el 70% de los casos, en el 70% de los feminicidios son cometidos por una persona cercana a la víctima, generalmente una persona con la que se mantiene una relación sentimental, el 70%. Esto quiere decir que el riesgo que viven las mujeres no está necesariamente en las calles o solo en las calles, no solo en el ámbito público, sino que la violencia que están sufriendo las mujeres es en el espacio donde paradójicamente tendrían que vivir mayor seguridad. En los primeros días de este año, pues se han contabilizado que son asesinadas 10 mujeres todos los días. Es decir, vamos a superar por mucho la cifra del 2018. Y eso da cuenta de que no existe una política pública hasta el momento que sea eficaz para frenar esa violencia. Que los feminicidios son crímenes absolutamente prevenibles, es decir, evitables. Si el Estado interviene eficazmente desde los primeros actos de violencia. Bueno, pues ahí está lo que nos dice esta activista, esta mujer feminista que de alguna manera reflexiona y pone los puntos sobre las IES, sobre lo que el feminismo representa en términos sociales. Yo quisiera que ustedes continuaran con esta reflexión. Allá atrás, colega, por favor. Vamos al punto del feminicidio, pero yo lo voy a dar conforme a lo que yo estudio, que es al derecho. El derecho no es que prevenir, no es como es una alternación, sino cometes una conducta, una responsabilidad, una responsabilidad de carácter penal, de carácter civil, dependiendo del caso. Bueno, el feminicidio. El feminicidio, en pocas palabras, la ley lo establece como comete feminicidio aquel que priva de la vida a una mujer por razones de género, no más ni menos. Comete feminicidio cuando tú matas a una persona que es de sexo femenino por razones de género. Es muy distinto a lo mejor al ámbito social porque lo ven distinto, pero tristemente la ley es muy concreta, no es, se aplica, no se aplica, no se debate, no se contradice. Vamos a seguir con la reflexión que nos puedes decir. Ok, creo que alguna de las causalidades que lo han elevado es la apatía social que existe. Existe cierta falta de autocrítica de todo lo que realizamos. No existe como eso que podemos hacer nosotros para prevenirlo. Normalmente nos formalizamos a lo que las leyes están haciendo, pero realmente nosotros como sociedad, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué autocrítica nos hacemos a nosotros mismos? Eso es muy importante. ¿Qué autocrítica nos hacemos a nosotros mismos? Bueno, así me gustaría entonces que participaran ahorita todas las compañeras para que expresen este conocimiento. ¿Qué es lo que opinan ustedes acerca del tema? Vamos a escucharlas. Sí, en cuanto a feminicidio y como mujer,
es un tema que da miedo en realidad, ¿no? Porque es salir a las calles y pues no saber qué te va a pasar, ¿no? Si te vas a encontrar una persona que solamente porque, como lo dijo el compañero, tenga algo contra las mujeres, ¿no? Y te vaya a llegar a agredir, ¿no? Y se ha sonado mucho, ¿no? Por ejemplo, que por la forma de vestir, ¿no? Y que no nos podemos vestir así y no salir porque pues es inseguro, ¿no? Y esa es la incomodidad, ¿no? Y más en los casos que se ha visto mucho en las noticias, yo creo que esto como sociedad se está normalizando, porque ya es muy común que salgan letreros, alerta Amber, algo, que desapareció una mujer y es muy seguido. Entonces, sí es algo crítico para... Algo que se tiene que pensar. Algo que tiene que pensar, las autoridades deben de tomar en cuenta qué es lo que está sucediendo. Vamos a escuchar a la compañera. Creo que desde un punto de vista tendríamos que tomar más en cuenta la educación que tenemos desde nuestros pequeños para que ellos no cometan el error de odiar o tener algún rencor hacia una mujer. Es desde la educación para un pequeño que esté fundamentada su educación para que no pueda pasar este odio y continúen con los feminicidios y pueda disminuir. Hablamos de vestimenta, hablamos de educación, vamos a darle parte a la compañera. Bueno, pues como hace unos meses pasó lo del monstruo de Ecatepec, que secuestraba a las mujeres. Bueno, no sé, traía en contra algo contra nosotros las mujeres, de que las secuestraba y después las mataba y él mismo se las comía. Nosotros corremos mucho el riesgo de volvernos a encontrar con una persona igual que ella o peor, y en ese momento secuestrarnos y hacernos ese tipo de cosas que él hacía, de comerse a nosotros como mujeres o venderla carne a las demás gentes. Yo creo que lo de los feminicidios viene siendo un problema que totalmente concuerdo con mi compañera Katia, que viene desde casa. ¿Cómo estamos educando a la sociedad mexicana? Sabemos que somos un país muy machista, ¿no? Una mujer tiene que estar en su casa y si la mataron es porque no estaba en su casa, ¿no? Pues, ¿qué estaba haciendo de noche sola, no? ¿Por qué salió de fiesta? ¿Por qué usó falda? ¿Por qué iba sola por la calle, no? Creo que no debemos de juzgar a las mujeres, sino que debemos de pensar en cómo estamos educando a los hombres, ¿no? Porque pues el feminicidio normalmente viene por hombres que son misóginos, que odian a las mujeres, ¿no? Y creo que el cambio está en nosotros como sociedad y también en que, no sé, por ejemplo, el gobierno implemente, bueno, es que para empezar desde el gobierno es machista, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay en la política? ¿Por qué no ha habido ninguna mujer que sea presidente de México? Claro, hablamos de un sistema que se llama patriarcado. Al final de cuentas, ese es el sistema en que somos educados y en el que de alguna manera construimos nuestra propia vida. Esto que mencionan es muy interesante. Yo solamente quiero señalar un dato que es muy importante que nos decía nuestra entrevistada. Sí, podemos pensar y a lo mejor volvemos a esta reflexión de lo que puede significar y representar el terrible monstruo de Ecatepec, pero la realidad es que el 70% de los feminicidios a nivel nacional se dan en el ámbito de la propia casa y tienen que ver con la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar y tienen que ver con lo que mencionabas precisamente, con una educación, con valores culturales que desde mi punto de vista son torcidos, han generado esta realidad. Pero obviamente queremos escucharlos a ustedes. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con ambas compañeras en que todo viene desde la educación y que el feminicidio es un problema que viene desde años anteriores en el pensamiento que no solamente como hombres tienen, también las mismas mujeres que tienen odio hacia otras porque es más bonita, por cualquier otra situación, y el pensamiento que tiene cuestión hombres en decir, es que para eso es la mujer. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba antes? Antes las mujeres no tenían derechos, no tenían la oportunidad de votar, no tenían ciertos derechos que en la actualidad tenemos, pero que sin embargo muchos hombres tienen ese pensamiento de, es que la mujer es ama de casa y la mujer no puede trabajar y la mujer tiene que estar aquí, y empieza el repudio y esas personas lo transmiten a sus hijos, a sus nietos, y estos cuando crecen a su vez
aplican lo mismo que ellos, ¿saben? Las golpean, perdón, las maltratan hasta llegan a matarlas y entran en una situación en donde dicen, si él lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si a él no le hacen nada, a mí tampoco me van a hacer nada. Bueno, yo hablando del modo pues psicológico, también tenemos que ver, como usted lo mencionaba, algunos feminicidios vienen desde la casa. Aparte de pues, la educación que se le da a los hombres, yo creo que también se debería de darle a las mujeres. O sea, nosotros no tenemos derecho a que nos estén matando, obviamente, pero igual debemos de tener esa educación de si hay humillación por parte de nuestra pareja, por maltrato físico, porque es con lo que se empieza, entonces ahí debemos de empezar a alejarnos, saber cuál es nuestro valor, nuestras emociones, y poder alejarnos de eso que en algún momento nos puede llegar a matar. Una pregunta elemental. Ustedes viven aquí en Ecatepec, estudian aquí en Ecatepec, ustedes son mujeres jóvenes, son vulnerables por esa condición, pueden ser víctimas, ¿no? Es la realidad, pueden ser víctimas de esta violencia. ¿Qué propicia? ¿Cuáles son las causas de que esto lamentablemente se exprese de manera tan cruel, incluso con un número tan alto, ¿no?, de feminicidios aquí en Ecatepec? ¿Cuáles consideran que son las causas que de alguna manera generan esta realidad? Pues las causas son porque, bueno, nosotros como mujeres tenemos la culpa de a veces salir a tales horas de la noche y poder que sucedan estas cosas, ¿no? Como nos violen y nos maten, porque eso es lo que ha estado pasando en caso de nosotras las mujeres. Nos violan y nos matan y nos van y nos botan en cualquier lado no precisamente aquí en Ecatepec, sino en otro lado de la República. Sí, pero perdona la interrupción, no, de ninguna manera es culpa de las mujeres, es culpa de una situación lamentable de violencia generalizada, como lo decía la colega, de normalización de la violencia y también de valores tergiversados y obviamente también de una condición de, como ya lo mencionabas, ¿no?, un sistema patriarcal que concede a la mujer muy poco valor. Como decía nuestra entrevistada, la mujer es desechable, se puede asesinar, la mujer ocupa, y perdonen que lo diga de manera tan clara, pero ocupa el último peldaño en la pirámide social. No, las mujeres no tienen la culpa de ser víctimas, todo lo contrario, hay que exigir que estas condiciones cambien. Perdón, pero bueno, sigamos adelante con la reflexión, sí. Bueno, si tuviera que señalar algunos factores, creo que sonará un poco repetitivo, pero como dicen mis compañeras, es cuestión de educación. Es una cuestión que no se nos enseña no solo a tratar a las mujeres como iguales o con respeto, sino en general no se enseña ese respeto a los compañeros en particular. Otra cuestión que yo señalaría serían los medios de comunicación. Los medios de comunicación también tienden a sexualizar mucho a la mujer. Entonces creo que son los factores más predisponentes, educación y medios de comunicación. Bueno, pues haciendo una pequeña reflexión, somos vulnerables, sí somos vulnerables, somos mujeres, exigimos que también nosotros como mujeres tengamos ese valor, que nos den ese valor. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, y como dice el compañero, perdón que lo diga yo tan ser peyorativo, ¿por qué se le damos el último valor a la mujer? Si la mujer, a mi parecer, la mujer, mi concepto que tengo de la mujer, es lo más hermoso que Dios nos pudo haber dado. ¿De dónde nací sino de una de ellas? Entonces, con eso los dejo nada más para que hagamos esa pequeña reflexión. También una de las grandes causas que podría ser es que no hemos estudiado a fondo el por qué suceden estos casos. Creo que si le tomáramos un poco más de importancia y dejáramos de solamente plasmarlo en un periódico y de verdad tomar medidas hacia estas personas que cometen el feminicidio, sería un poco más relevante el poder estudiar o saber las causas de este motivo a fondo. No solamente es el castigar, sino también es el comprender el por qué cometen estos delitos. Ok, entonces la compañera nos dice que hay que analizar, hay que estudiar la materia propicia para todo esto, pues obviamente lo que estamos estudiando, criminología, criminalística, derecho, en todos esos ámbitos, todas esas áreas. Vamos a escuchar a la compañera. Yo creo que, retomando lo que decíamos, es cuestión de que uno como mujer se dé ese mismo valor. Hay un libro el cual se llama Los cautiverios de la mujer y
y dice cómo la mujer siempre está al servicio de las personas y cómo ella misma se da ese valor de no ser nada, ¿no? O de permitir que todos los hombres o personas pasen por encima de ellos. Creo que como sociedad y como mujeres nos hace falta alzar la voz, defendernos, querer cambiar esta situación. No decir, ay, es que no me puedo vestir de cierta forma porque pues no voy a poder salir, ¿no? Creo que no solamente yo, sino muchas de nosotras hemos pensado antes de salir con alguna minifalda de nuestras casas, ¿qué tantos insultos voy a tener que pasar por quererme ver bien conmigo misma, ¿no? O sentirme bien. Entonces, creo que el verdadero problema es que nosotras aprendamos a defendernos solas y también que alcemos la voz y que busquemos ese cambio y que no permitamos, por ejemplo, decían, cuando comenzamos a permitir que alguien nos trate mal, yo creo que es cuando hay que alzar la voz y decir alto y pues nosotras mismas estamos previniendo que se hagan más feminicidios o que hayan más delitos en contra de las mujeres. Qué manera de salir de este bloque. A mí me parece muy alentador y muy estimulante el que concluyamos este bloque con lo que acabas de decir. Mujeres, alcemos la voz en contra de estas realidades, exijamos nuestros derechos. Vamos a continuar aquí en Unívoros. Estamos realizando este programa aquí en el corazón de Ecatepec, estamos reflexionando sobre la violencia y seguimos adelante con la última parte del programa donde vamos a hablar ni más ni menos que de narcomenudeo en Ecatepec y también vamos a hablar de eso, de no estigmatizar a esta ciudad. Continuamos en Unívoros después de un corte.